La joven de la imagen era Cara Evelyn Knott, nacida el 11 de febrero de 1966 en Ventura, California. Hija del matrimonio formado por Joyce y Sam, tenía además una hermana mayor y un hermano más pequeño a los que estaba muy unida. De ella cuentan que era la hija que todos querían tener, porque además de guapa, inteligente y buena persona, nunca se metía en problemas. En el 86, Cara, de 20 años, residía con su familia en una ciudad de San Diego llamada El Cajón y era estudiante de tercer año en la Universidad Estatal, ya que su sueño era ser maestra, pero por desgracia todo se truncó durante las vacaciones de Navidad. En diciembre del 86 y antes de las vacaciones de Navidad, Cara terminó con éxito sus exámenes. Para esos días de descanso, la joven había planeado muchas actividades, pero el 27, Wayne, su novio desde la secundaria, se puso enfermo con gripe, así que ella, sin pensárselo dos veces, condujo hasta su casa de escondido para cuidarle. Cara le llevó una sopa de pollo y después de pasar con él todo el día, llamó a su padre a las 8 de la tarde para decirle que regresaba a casa. A partir de ahí, nadie más volvió a verla con vida. Las horas pasaron sin noticias de la chica, así que sus padres, muy preocupados, llamaron a Wayne para ver si sabía algo de ella. Para su sorpresa, el joven les dijo que Cara se había ido de su casa nada más hablar con Sam por teléfono. La familia intentó denunciar la desaparición a la policía, pero les dijeron que no podían hacer nada hasta que no pasaran 48 horas. Fue ahí cuando, sintiendo que algo andaba mal, el padre y la hermana de la chica decidieron salir en sus respectivos coches para buscarla. La idea era que cada uno hiciese con su coche un trayecto diferente hasta la casa del novio para después encontrarse en un punto intermedio y así, si Cara había tenido un problema con su vehículo, poder ayudarla. A las 3 de la mañana, Sam encontró el escarabajo blanco de su hija aparcado en el arcén de un antiguo puente que estaba al lado de la carretera interestatal 15 y que en ese momento solo era un paso para bicicletas con salida a Mercy Road. El escenario en sí era extraño, ya que todo estaba muy oscuro, la ventanilla del lado del conductor bajada, las llaves en el contacto y el bolso de Cara dentro. Sin embargo, de ella no había ni rastro. El hombre llamó a la policía y cuando los agentes llegaron al lugar se dieron cuenta de que en el coche había unas gotas de sangre, aunque lo peor vino después, porque justo debajo del puente encontraron el cuerpo de la chica sin vida. La autopsia determinó que la joven presentaba moretones en la cara, los cuales parecía que se habían hecho con una linterna. El informe también confirmaba que había sido privada de aire con algún tipo de cuerda y que después el culpable había arrojado su cuerpo por el puente, cuya altura era de 20 metros. En su ropa encontraron unas fibras de color dorado y en su bota una gota de sangre que no era de Cara. Por si esto fuera poco, debajo de las uñas hallaron ADN desconocido, lo que indicaba que la joven había arañado al culpable mientras luchaba con todas sus fuerzas. Analizando con detenimiento la escena del crimen, los agentes se dieron cuenta de que en el lado del coche de la chica había marcas de derrape de otro vehículo. En definitiva, daba la sensación de que ella se había dejado parar por otro coche porque le daba confianza o era conocido, y luego este se había ido a toda velocidad. Sin saber muy bien por dónde tirar, los investigadores pusieron el foco en el novio de Cara, ya que no era inconcebible que hubiese salido detrás de ella en su propio coche. Pero el chico no solo no presentaba rasguños, sino que la fiebre le tenía en cama y apenas le dejaba moverse. Debido a esto, enseguida fue descartado como sospechoso. Desconcertados, el siguiente paso fue seguir el rastro de un ticket de gasolinera con fecha del 27 que encontraron en el asiento del copiloto de Cara, y hay que decir que esto fue lo que puso a los detectives en el camino correcto. Parece ser que durante el trayecto a su casa, la chica paró para repostar en una gasolinera que estaba a 3 kilómetros del puente donde fue encontrado su coche. De hecho, un empleado confirmó que la atendió y aportó un dato más. Según este chico, en la gasolinera también había un coche patrulla de control de carreteras y cuando Cara salió de allí, este hizo un giro en U y se fue detrás de ella. Otro testigo recordó que había visto desde la carretera cómo un coche
coche patrulla acompañaba un escarabajo blanco hasta el arcén del puente. Luego, tras esta información, llegó otro golpe de suerte. Dos días después del crimen, una cadena local de noticias que estaba cubriendo el caso entrevistó a un oficial de patrulla de carreteras y le pidió que diese algunos consejos a las mujeres que conducían de noche para no acabar como Cara. Because if you do decide to walk, the CHP says you never know who you may meet along the road. Anything could happen. Being a female, you could be robbed if you're a male. All the way to where you could be killed. Once you get in that other person's car, you're at their mercy. A gas tank is broken under the bottom, right? And you can't fill it up. The bottom line, though, is that preventing all this trouble is easy. Be sure your car works. And as simple as it sounds, be sure you've got gas. Because even if you're lucky enough to get some, you still may be taking your life in your own hands. Para sorpresa de todos, después de la transmisión del programa, más de 20 mujeres contactaron con la policía para señalar al oficial que salía en televisión. Se trataba de Craig Payer, de 38 años, y según denunciaron semanas antes, el oficial las había detenido en la misma zona donde fue encontrada Cara. A esto añadieron que nunca fue violento, pero que el tiempo que estuvieron paradas con él fue excesivo y que aparte de hacerles preguntas personales, a muchas les acarició los hombros y el cabello. Una mujer que ya había denunciado una actitud similar de Payer hacia su hija un mes antes de los hechos se dio cuenta de algo, y era que durante la entrevista el oficial tenía rasguños en su cara. Estos mismos arañazos se los vio en persona un oficial de policía de San Diego a las pocas horas del crimen, pero cuando le preguntó por esto, Payer le dijo que se había caído en un alambre. A partir de aquí la imagen de Craig Payer cambió drásticamente y pasó de ser un leal oficial con 13 años de servicio a un sujeto que se dedicaba a utilizar su placa para detener a jóvenes conductoras con la excusa de multarlas por exceso de velocidad, para luego incomodarlas con su actitud. Una de sus dos exmujeres incluso llegó a decir que cuando se unió al cuerpo utilizaba su placa para intentar ligar con jovencitas, pensando que con eso conseguiría algo. Los investigadores descubrieron que Payer falsificó la hoja de servicio del 27 de diciembre. Al parecer, escribió que la noche de los hechos había estado en otro lado de la ciudad poniendo multas, pero los conductores que recibieron esas infracciones dijeron que no era cierto, ni en lugar ni en hora, lo que dejaba a la gente sin coartada. Pero sin duda, lo que vinculó a Payer con el crimen de Cara fueron las pruebas físicas. Para empezar, las fibras doradas que se encontraron en la ropa de la chica coincidían con las que él llevaba en un parche de su uniforme, por no hablar de que la gota de sangre de la bota era de tipo AB negativo, uno de los más extraños y que solo tiene un 1% de la población, entre ellos Payer. Y por último, en el maletero de su coche patrulla hallaron una cuerda cuyo patrón coincidía con el encontrado en el cuello de la chica. Con todo esto, el 15 de enero del 87, Craig Payer fue arrestado y acusado de asesinato. Luego, en mayo, fue despedido oficialmente de su puesto. En este caso hubo dos juicios. El primero se celebró a principios del 88, pero como el jurado no llegó a un acuerdo, se declaró nulo. Meses después se celebró el segundo juicio. Una vez más, la fiscalía argumentó que Payer se dedicaba a parar a mujeres jóvenes con la excusa de multarlas, para luego portarse con ellas de manera inapropiada. I was very upset. I was on the verge of tears at the very beginning, and I was just about crying by about now. I didn't understand why I had to go to the bottom of the ramp, and I had asked him that. He said it was unsafe up on the shoulder on the freeway. La noche del 27 de diciembre del 86 vio a Cara y tras seguirla hizo que parase en el arcén de una zona apartada. Seguramente la chica, al comprobar que se trataba de un agente, bajó la ventanilla confiada, pero al ver sus derechos vulnerados amenazó a Payer con denunciarle. Para la fiscalía esto podría hacer peligrar el puesto de Payer, ya que un mes antes había tenido una denuncia similar, así que al escuchar las
palabras de Cara, el agente estalló y con la linterna la noqueó mientras ella seguía sentada en su coche. Luego acabó con su vida y arrojó el cuerpo por el puente. En esta ocasión testificó Karen, su tercera esposa. Según ella, la noche del 27, su marido llegó a casa a las 11 de la noche con arañazos recientes en la cara y como estaba muy cansado, no le preguntó cómo se los había hecho. Payer tampoco testificó en su segundo juicio, pero aún así, este jurado no llegó a un punto muerto y con todas las pruebas presentadas le declararon culpable de asesinato en primer grado, la primera condena de este tipo para un oficial de patrullas. Aunque el juez Richard Huffman, quien presidió ambos juicios, elogió a la policía por resolver el caso de manera rápida, también señaló que tenían parte de culpa, ya que un mes antes se había presentado una denuncia en contra del comportamiento de Payer y nadie lo investigó. Huffman dijo que ahora él no podía arreglar nada, solo castigar, y condenó al sujeto a cadena perpetua con un mínimo de 25 años en prisión. Durante todos estos años, Payer ha afirmado que es inocente y de hecho su esposa Karen, la que testificó lo de los arañazos, dijo que creía en él. Karen Ott was a gorgeous, a vivacious, well-loved person. And during the trial, I really felt the pain of the family. And I'm sorry that you've had to endure so much. And I am deeply sorry that she was killed. But my husband was a friendly, vibrant, and well-loved person too. And in my heart, and in my family's heart, we all know that you have the wrong man. En 2004, con los avances en ciencia forense, se creó un programa de muestras de ADN que servía para exonerar a personas que habían sido encarceladas injustamente. Como Payer decía que era inocente, le pidieron que diera su muestra para así compararla con las encontradas en la escena del crimen, algo a lo que él se negó. Cuando le preguntaron por qué no quería proporcionar la muestra, el sujeto no quiso contestar. En ese momento se le negó la libertad condicional debido a su falta de remordimiento, así como su negativa a dar su ADN. A Payer le negaron la libertad condicional nuevamente en 2008 y en 2012 se le negó durante 15 años, haciendo que su próxima audiencia de libertad condicional sea en 2027, cuando tenga 77 años. Actualmente cumple su condena en un correccional para hombres de San Luis Obispo, California. Después de la muerte de su hija, Sam Knott hizo una campaña incansable para que las agencias de aplicación de la ley construyeran una forma de monitorear las ubicaciones y actividades de los oficiales en todo momento. También presionó para que la policía no tardara 48 horas en aceptar denuncias de desapariciones. La familia creó un jardín conmemorativo en honor a Cara debajo del puente donde se encontró su cuerpo. El 2 de diciembre del 2000, Sam estaba en este jardín cuando de repente sufrió un infarto fulminante y murió a solo unos metros de donde fue encontrada su hija. Para añadir un toque paranormal, desde lo ocurrido con Cara Knott, algunas personas han denunciado que la salida de Mercy Road de la I-15 tiene una energía extraña o mala. También afirman que está encantada porque de noche se escuchan gritos y presencias deambulando por la zona. El caso de hoy nos lleva hasta Fort Smith, una ciudad de Arkansas donde en 1994 residía Melissa Witt, de 19 años, junto a su madre. De su biografía no hay apenas datos, pero lo que sí se sabe es que todos la llamaban Missy y que aunque sus padres se divorciaron cuando ella era muy pequeña, la relación con su padre seguía siendo bastante buena. Tras graduarse en la escuela secundaria, comenzó sus estudios de higienista dental, algo que compaginaba con un trabajo a media jornada en el consultorio de un dentista local. Todo iba bien en la vida de Melissa hasta que en la víspera de Navidad alguien truncó sus sueños para siempre.
El 1 de diciembre del 94 era jueves y Melissa se levantó temprano para ir a clase. En la cocina estaba Marianne, su madre, así que aprovechó para pedirle dinero para tirar hasta que llegara su próximo pago. Sin embargo, la mujer se negó, lo que llevó a que madre e hija tuviesen una leve discusión que consiguieron arreglar antes de salir por la puerta. Se sabe que ese día Melissa asistió a sus clases y a trabajar. Por su parte, Marianne también estuvo trabajando y cuando regresó a su casa a las 5 de la tarde recordó que tenía su partida habitual de bolos con la liga femenina en el Bowling Bowl, así que antes de irse le dejó una nota a su hija. En esa nota la mujer le decía a Melissa que tenía tarde de bolos y también que si luego se unía a ella en la bolera la invitaría a una hamburguesa, pero la joven no apareció por el local, por lo que nada más terminar la partida, Marianne regresó a su casa. La mujer esperaba encontrar allí a su hija, pero para su sorpresa no había ni rastro de ella ni de su Mitsubishi Mirage del 95. Además, notó que la chica en algún momento de la tarde había pasado por la casa para cambiarse de ropa y que la nota estaba movida, lo que indicaba que la había leído. Sin embargo, Marianne pensó que por su discusión de la mañana no había aceptado su invitación para ir a la bolera. Las horas pasaron sin noticias de Melissa, algo que no era normal, porque la chica era muy responsable y nunca llegaría tarde si tenía que madrugar al día siguiente. Marianne, preocupada, llamó a sus amigas y al enterarse de que no estaba con ninguna de ellas, a eso de las 3 de la mañana se subió a su coche y salió a buscarla. La mujer tenía la esperanza de que su hija se hubiese quedado tirada con su vehículo y ella poder ayudarla. Sin embargo, en las horas que estuvo buscándola no encontró ni rastro de ella. Debido a esto, a las 9 de la mañana denunció su desaparición a la policía. Como ocurre siempre en este tipo de casos, y más en los de esa época, los agentes le dijeron a Marianne que no podían tramitar la denuncia hasta pasadas 48 horas, ya que Melissa era mayor de edad y podía hacer con su vida lo que quisiera. La mujer mencionó la discusión que habían tenido por la mañana, lo que les llevó a pensar que la chica se había ido para despejar sus ideas y que volvería en unas horas. Como podéis imaginar, Melissa no apareció y 48 horas después, la policía comenzó a investigar el caso. Mientras tanto, la familia ofreció una recompensa de $30,000 para cualquier persona que pudiese aportar información. Por su parte, tanto amigos como compañeros de la universidad no se quedaron de brazos cruzados y se dedicaron a colocar carteles con la foto de la chica por toda la ciudad. Para imprimir estos carteles, fueron hasta un centro de fotocopias local, cuyo dueño les regaló la impresión de 5,000 copias para colaborar con ellos. She couldn't do it without calling her mama. She'd miss her mom a lot. Missy is my sister. She's not just my best friend. And this would upset anybody. And it's upset me. I want her back. I want my friend back, and I want my sister back, and our friends want her back, and her mom wants her back. Missy, right now we're doing the world to find you. If you're somewhere, just hang in. We are doing everything we can do to find you right now. And we love you. Just hang in there. El 5 de diciembre llegó la primera pista importante. Ese día, un trabajador de la bolera a la que acudió Marianne llamó a la policía para informar de que en el aparcamiento había un coche abandonado que se parecía al de Melissa. De esto se enteró porque un cliente le entregó las llaves de este coche tras encontrarlas tiradas en el suelo. Cuando los agentes llegaron al lugar, confirmaron que se trataba del Mitsubishi de la joven. La escena que encontraron en el aparcamiento no les gustó en absoluto, ya que al lado del coche había un pendiente de oro tirado y pequeños charcos de sangre que indicaban que se había producido algún tipo de lucha. Por si esto fuera poco, en las llaves del vehículo que les entregaron también había sangre seca. Con todas estas pistas y el relato de algunos testigos, los investigadores armaron una cronología de la tarde de la desaparición. El 1 de diciembre, Melissa acudió a sus clases, comió con una amiga y luego se fue a trabajar. Al finalizar su jornada,
nada subió a su vehículo, pero descubrió que este no arrancaba por un problema con la batería. Afortunadamente, un hombre que pasaba por allí le ayudó a cargarla y tras arrancar su coche consiguió regresar a su casa a las 6 menos cuarto de la tarde. Esto último, según un vecino que la vio. Una vez dentro, al ver la nota de su madre, se cambió de ropa y salió de nuevo en dirección a la bolera para encontrarse con ella. Por desgracia, la joven nunca llegó a entrar en el edificio porque alguien se la llevó por la fuerza nada más bajar del coche. Para complicar todo, en aquella época no había cámaras de vigilancia por la zona y el resto de establecimientos estaban bastante alejados. Por lo tanto, nadie vio nada. A partir de aquí, la investigación del caso se elevó a secuestro y viendo que el tiempo corría en su contra, los investigadores distribuyeron la foto de Melissa Witt por todos los medios de comunicación, pero aún así, esto no sirvió de nada. Lo ocurrido con Melissa se convirtió en el centro de atención de Fort Smith y con el paso de los días, como es lógico, el miedo y el estrés se apoderó de sus habitantes. En este punto nadie podía imaginar que todo iría a peor. El 13 de enero del 95, dos hombres que estaban cazando en el Bosque Nacional de Ozark, a unos 80 kilómetros de la bolera, hicieron un descubrimiento espantoso. Al parecer, mientras caminaban por una zona que estaba junto a un antiguo camino de madera, encontraron unos restos humanos. Los agentes que acudieron al lugar observaron que el cuerpo estaba boca abajo, sin ropa y expuesto al aire libre, como si alguien quisiera que lo descubrieran. Con esto llegaron a la conclusión de que tal vez la víctima había sido escondida en otra parte del bosque por el culpable y que alguien, a lo mejor un vecino, lo había descubierto y para no meterse en problemas lo dejó a la vista. Es importante mencionar que el acceso al bosque donde se encontró el cuerpo era bastante complicado, por eso todo el mundo creía que el culpable tenía que ser de la zona. Good afternoon. Thank you for joining us on this Friday. It is a heart-wrenching day today for the family of 19-year-old Melissa Witt. Family members are hoping against hope that the body found in Franklin County this morning is not Melissa's. Horas después, los registros dentales confirmaron que se trataba de Melissa Witt. Según la autopsia, la joven falleció el mismo día del secuestro tras ser privada de aire. Sin embargo, por el mal estado del cuerpo, no se pudo confirmar si el culpable había abusado de ella. Además, en sus vías respiratorias se encontraron hojas y tierra que indicaban que había fallecido en ese bosque. Otro dato que se sabe es que en su cabeza también tenía un fuerte golpe que podría coincidir con el charco de sangre que encontraron en el parking. Tras el hallazgo del cuerpo, dos testigos se presentaron ante las autoridades para aportar una información que al principio parecía importante. Estas personas contaron que la tarde de la desaparición vieron a una mujer que se parecía a Melissa discutiendo en el parking de la bolera con un hombre no identificado. Al final, esta declaración no la tuvieron en cuenta por varios motivos. Primero, porque los testigos no pudieron confirmar si se trataba de la chica y también porque entre estas dos personas hubo varias contradicciones a la hora de describir a la pareja. Otro testigo, que era cazador, aseguró que la noche de los hechos vio a un hombre sospechoso cambiándose de ropa dentro de su vehículo, el cual tenía estacionado en el bosque de Ozark. La policía se fió tanto de este testimonio que llegaron a publicar un boceto con la cara del hombre, pero nadie se presentó para dar su identidad. Los años pasaron sin novedades en el caso y aunque se sabe que entrevistaron a varios sospechosos, al final siempre tenían que descartarlos por diferentes motivos. Pero eso sí, quedaron 3 en el punto de mira quienes hasta la fecha no han podido exculpar. Por aquella época hubo 3 personas que cometieron crímenes similares a los de Melissa. Se trataba de Travis Crouch, Larry Swieringer y el asesino en serie Charles Ray Vine. Travis Crouch nació en Arkansas y tenía un amplio historial delictivo. En el 94, después de salir de la cárcel, estuvo en Fort Smith y se fue a mediados de diciembre a Luisiana, donde fue arrestado de nuevo. A este sujeto de 27 años le encantaba la caza y
y conocía el bosque de Ozark como la palma de su mano. En Luisiana fue arrestado porque se llevó por la fuerza a una chica que estaba en el aparcamiento de un centro comercial. Por suerte, después de abusar de ella, la chica consiguió escapar y pudo denunciarle. Se sabe que Travis Crouch nunca pudo proporcionar una coartada para el 1 de diciembre del 94 y a día de hoy sigue siendo sospechoso de lo ocurrido con Melissa Witt. En el 94, Larry Schweringer era un electricista ambulante de 23 años que se movía por el sureste de los Estados Unidos. Al parecer, este sujeto se convirtió en una persona de interés para la policía de Arkansas después de revisar el expediente del caso de Melissa Witt en el 99. Ese mismo año, Larry fue arrestado por el secuestro y asesinato de otra joven estudiante de Texas llamada Melissa Trotter. Según los investigadores, Melissa Trotter conoció a Larry en una biblioteca y quedaron para salir. Sin embargo, ella le dejó plantado y poco después esta chica desapareció. El caso de Melissa Trotter y Melissa Witt tenían similitudes obvias. De hecho, los puntos en común que tenían eran tan abundantes que era difícil de creer que solo fuesen coincidencias. Las chicas no solo compartían el mismo nombre, sino que ambas asistían a la universidad y tenían la misma edad. A esto hay que añadir que ambas fueron llevadas por la fuerza en la misma semana durante el mismo mes de diciembre, con exactamente 4 años de diferencia. En las dos escenas del crimen encontraron varias colillas que supongo que la policía analizó en busca de ADN, y digo supongo porque nunca revelaron los resultados. Larry fue arrestado y condenado por el asesinato de Melissa Trotter y en 2019 fue ejecutado en Texas. Antes de esto, su abogado le impidió hablar con los investigadores sobre Melissa Witt, por lo que si tenía algún secreto en relación a este caso, se lo llevó a la tumba. Con Charles pasó más o menos lo mismo. Fue condenado por varios crímenes en la zona y se sabe que conocía a Melissa de vista, pero él siempre negó su implicación en el caso. La policía, los defensores de las víctimas y los fanáticos de los crímenes reales tienen teorías diferentes sobre lo que le ocurrió a Melissa esa noche de diciembre. Algunos creen que fue una víctima al azar y que por casualidades de la vida se cruzó con quien no debía en el parking de la bolera. Curiosamente, muchas personas coinciden en algo, y es que la joven conocía a su asesino, ya que ella en su diario siempre hablaba de un hombre misterioso. Aunque han pasado ya 30 años, la comunidad de Forest Smith todavía sigue recordando a Melissa Witt. Marianne, por desgracia, falleció en 2011 sin saber quién acabó con la vida de su hija, y Johnny Witt, el padre, aunque nunca ha querido saber nada de los medios, sigue manteniendo la esperanza de ver al culpable entre rejas. El pasado 4 de diciembre ocurrió un hecho terrible que dejó a todos en shock. Ese día, poco antes de las 7 de la mañana, un sujeto encapuchado acabó con la vida de Brian Thompson, de 50 años, justo cuando se dirigía al Hotel Hilton de Manhattan. Afortunadamente, los hechos quedaron grabados por las cámaras de vigilancia. Pero para entender este caso y conocer un poco más a la víctima, nos vamos a ir atrás en el tiempo. De Brian Thompson se sabe que nació en Minnesota y que en el año 97 se graduó en Administración de Empresas por la Universidad de Iowa. Tras obtener su título, trabajó para una importante consultoría, hasta que en 2004 United Healthcare, una de las mayores aseguradoras privadas de salud de Estados Unidos, le seleccionó para formar parte de su equipo. Durante casi 20 años, Brian estuvo al frente de programas gubernamentales de la compañía, entre los que se incluyen Medicare, que por si no lo sabéis, es una especie de seguridad social que administra el gobierno estadounidense. En abril de 2021 fue nombrado director ejecutivo de la aseguradora, llegando a ganar $9,6 millones, que subieron a 10 millones en 2022. Mientras desarrollaba su carrera, Brian se casó con Paulette Thompson, con quien tuvo 2 hijos. Para el momento de los hechos, el hombre vivía junto a su familia en el suburbio de Maple Grove de Minneapolis, a unos 20 minutos en coche de las oficinas centrales de United Health. En mayo de 2024, las cosas
cosas se pusieron feas para Brian, ya que varias personas le denunciaron por fraude y tráfico de información privilegiada, con el objetivo de obtener, presuntamente, ganancias en bolsa. En una demanda colectiva entablada por un fondo de pensiones, se le acusó de vender $15 millones de sus acciones de United Health. Según dicha demanda, él vendió a sabiendas de que la compañía estaba siendo investigada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por saltarse las leyes antimonopolio. A partir de aquí, comenzó a recibir amenazas y, a pesar de las recomendaciones de sus más allegados, nunca quiso llevar ningún tipo de escolta. El pasado 4 de diciembre, Brian estaba en Manhattan porque tenía que participar en una jornada de inversores que su empresa celebraba en el Hotel Hilton. Lo que menos podía imaginar era que segundos antes de entrar, alguien acabaría con su vida. Poco antes de las 7 de la mañana, las cámaras de vigilancia grabaron a Brian caminando en dirección al hotel, cuando de repente se ve como un encapuchado le hiere por detrás con un arma, mientras que un testigo huye para ponerse a salvo. Las imágenes muestran a un sujeto que en ningún momento titubea a la hora de empuñar su arma y ni siquiera tiembla cuando ésta se le encasquilla, lo que hace pensar que se trata de un profesional. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente al lugar de los hechos. Se sabe que Brian fue alcanzado en la pierna y en la espalda, pero a pesar de los esfuerzos, en el hospital solo pudieron certificar su fallecimiento. Los agentes encargados del caso confirmaron que lo ocurrido fue premeditado, planeado y selectivo, y añadieron algo más. Según pudieron saber por las cámaras, el sospechoso esperó durante 5 minutos la llegada de Brian y cuando acabó con él, huyó hacia Central Park en una bicicleta eléctrica. The suspect fled, first on foot, then on an e-bike, and was last seen in Central Park on Center Drive early this morning. Every indication is that this was a premeditated, pre-planned, targeted attack. Por si esto fuera poco, los casquillos de bala que encontraron en la escena tenían grabadas las palabras negar, defender y deponer. Un taxista que lo presenció todo relató cómo fueron los hechos. I was paying attention, I was holding my phone, then I hear the you know. And when I look at the guy was a like, you know, the silent got like a black gun, and I saw him after he shot him, he ran across the street. El culpable aún no ha sido capturado. Sin embargo, Joseph Kenney, jefe de la policía de Nueva York, ha facilitado algunas imágenes extraídas de un albergue de Manhattan, donde este sujeto se registró con un carnet falso y donde compartió habitación con otras 2 personas. Como se puede ver en la imagen, se trata de un hombre joven vestido de forma casual y que además parece experto en el uso de armas. Aún así cometió varios errores, ya que antes de acabar con la vida de Brian, dejó tirada en la calle una botella de agua que previamente había comprado en un Starbucks cercano, por no hablar que durante su huida tiró un teléfono móvil desechable. Por supuesto, todo esto está siendo analizado por la policía. Al conocer el trágico suceso, los ejecutivos de la compañía informaron a los inversores presentes en el acto que ese sería suspendido, ya que había ocurrido una situación médica muy seria con un miembro del equipo. Luego, en un comunicado en sus redes sociales, United Health escribió esto: estamos profundamente entristecidos y conmocionados por el fallecimiento de nuestro querido amigo y colega Brian Thompson, director ejecutivo de United Healthcare. Brian era un compañero y amigo muy respetado por todos los que trabajaron con él. Estamos colaborando estrechamente con el Departamento de Policía de Nueva York y les pedimos paciencia y comprensión durante este difícil momento. Por su parte, la esposa de Brian emitió otro comunicado describiendo a su marido como un hombre cariñoso y muy generoso. Estamos destrozados al enterarnos del asesinato sin sentido de nuestro amado Brian. Él era un hombre increíblemente cariñoso, generoso y talentoso, que realmente vivió la vida al máximo y tocó muchas vidas. Lo más importante es que Brian fue un padre increíblemente cariñoso con nuestros 2 hijos y lo extrañaremos mucho. Apreciamos sus buenos deseos y solicitamos
necesitamos total privacidad mientras nuestra familia atraviesa este difícil momento. Los investigadores ahora tratan de averiguar si lo ocurrido tiene que ver con la demanda a la que se enfrentaba Brian o, por el contrario, con su trabajo en la compañía. Recordemos que el hombre trabajaba en una de las aseguradoras más grandes de Estados Unidos y que este tipo de compañías son frecuentemente criticadas porque para ganar más dinero suelen denegar servicios médicos o tratamientos, lo que hace que se enfrenten a protestas de activistas y pacientes. Curiosamente, los mensajes dejados en los casquillos son similares al título de un libro de 2010 llamado Retrasar, denegar, defender, y que habla de por qué las compañías de seguros no pagan las reclamaciones y qué se puede hacer al respecto. Aún así, hay una cosa que está clara, y es que el sospechoso sabía los movimientos que iba a hacer Brian esa mañana, lo que lleva a pensar que quien ordenó todo esto podría presuntamente pertenecer a su entorno. I think we discussed there was some type of event he was going to that hotel. Yeah, he was going to an investors conference. So an investors conference. You know how these conferences go. There's usually an agenda sheet. Sure. A lot of websites even post, hey, our keynote speakers are this, that, and the other. How did he know he was going to be crossing that street? Correct. So how long, and I don't know when this gentleman flew into town, when the CEO flew into town and got here, where's he originally from? Is he from this area? Mientras tanto, la policía sigue buscando al sospechoso apoyada por drones, unidades caninas y helicópteros, y también analizando las pruebas encontradas. Sin duda, este caso plantea múltiples preguntas, y aunque las autoridades han ofrecido una recompensa de $10,000 por información, las pistas por el momento son bastante escasas. Tras el asesinato de Brian Thompson el pasado 4 de diciembre, la policía y el FBI comenzaron una búsqueda frenética del sospechoso por todo el país. Para ello difundieron las imágenes del sujeto, quien por cierto había sido grabado en diferentes escenarios, y también subieron la recompensa a $50,000 para todo aquel que pudiese aportar información sobre su paradero. Gracias a esto, el 9 de diciembre, un empleado del McDonald's de Altoona, en Pensilvania, llamó al 911 para denunciar que en ese mismo establecimiento se encontraba comiendo el sospechoso. Este lugar está a unos 500 kilómetros donde se cometió el crimen. When officers arrived, they made contact with the male who had a face mask on. That male was asked to remove his face mask, and officers immediately recognized him as a suspect in the New York City shooting in recent days. That male was asked for a form of identification. He then provided a fake identification card out of New Jersey. Una vez allí, los agentes encontraron al sujeto sentado con su ordenador portátil y su mochila. Cuando le preguntaron si había estado en Manhattan, se puso a temblar y contestó lo siguiente: claramente no debería haberlo hecho. It was a peaceful arrest, first and foremost. The officer quickly recognized the male as the suspect from the shooting. And within several seconds of the first contact, he had asked the suspect if he had been in New York City recently. And that really invoked a physical reaction from the suspect. He became visibly nervous, kind of shaking at that question. Tras su detención, el chico fue identificado como Luigi Mangione, de 26 años. Según varios medios, en su poder hallaron una pistola y un silenciador similares a los que se usaron para acabar con Brian. Este arma se ha catalogado como una pistola fantasma, ya que se construyó con piezas individuales conseguidas por internet o fabricadas mediante impresora 3D, lo que hace difícil seguir su rastro. Mangione también tenía varias identificaciones falsas, una de las cuales utilizó para registrarse en el albergue de Manhattan, además de un pasaporte estadounidense y un manifiesto escrito a mano. In some dark corners, this killer is being hailed as a hero. Hear me on this. He is no hero. The real hero in this story is the person who called 911 at McDonald's this morning. After a brief investigation, it was determined that
the ID provided was in fact a fake ID, and he was subsequently arrested for a forgery charge. Once he was taken into custody for that forgery charge, he was transported to the Altoona Police Department. Once at the Altoona Police Department, that male was searched instant to arrest. It was discovered that he had a United States passport that identified him as, Luigi Mangione. A las pocas horas, Jessica Teach, de la policía de Nueva York, dijo lo siguiente en una rueda de prensa. En este momento se cree que es nuestra persona de interés en el asesinato descarado y selectivo de Brian Thompson, CEO de United Healthcare. Los oficiales recuperaron un documento escrito a mano que habla tanto de su motivación como de su mentalidad. Parece ser que en ese manifiesto Mangione condena a la industria de la salud por priorizar los beneficios sobre la atención médica de las personas, lo que revela los motivos del crimen. Y es que recordemos que Brian era CEO de United Healthcare, una de las aseguradoras más importantes de Estados Unidos. Aunque los agentes de Nueva York todavía esperan poder leer completo ese documento, fuentes cercanas a la investigación aseguran que en él hay frases como «estos parásitos lo tienen merecido» y «siento cualquier trauma, pero había que hacerlo». De momento no se ha confirmado, pero muchos creen que su rechazo hacia el sistema médico de salud podría venir tras la pérdida de sus abuelos en 2013 y 2017 y los tratamientos que recibieron. Lo que ha sorprendido a todos es que Mangione no es un matón o un delincuente común, ya que tiene un excelente currículum. Lo que ha confirmado la policía es que el chico nació y creció en Baltimore, Maryland, y que en 2016 se graduó en el Instituto Gilman como valedictorian, el grado más alto de su clase. Luego estudió ingeniería en una de las universidades más elitistas del país y cuenta con un máster en ciencias de la computación. El sospechoso también cuenta con vínculos en San Francisco, California y Hawái, y es primo del delegado estatal de Maryland, Nino Mangione. Precisamente fue en la costa oeste donde tuvo su última residencia conocida. Allí compartió piso e incluso se sometió a una cirugía de espalda por los fuertes dolores que sufría. Sin embargo, unas semanas antes de los hechos, sus amigos y familiares dejaron de tener noticias de él, lo que llevó a que el 18 de noviembre su madre denunciase su desaparición ante la policía de San Francisco. La tarde del 9 de diciembre, Mangione compareció esposado ante el juzgado del condado de Blair para su audiencia preliminar. Antes de entrar, gritó lo siguiente ante los medios: «Este es un insulto a los ciudadanos americanos y su inteligencia». Allí fue acusado de un cargo de homicidio, 2 cargos de posesión de armas en segundo grado, uno por posesión de un documento falso en segundo grado y otro por posesión de un arma en tercer grado. Debido a la gravedad de los hechos, se le ha denegado la libertad bajo fianza, por lo que esa misma noche fue trasladado a un correccional estatal. La idea de un justiciero que ya se intuyó cuando se supo que los casquillos de las balas había escrito 3 palabras que normalmente se utilizan para rechazar las reclamaciones de cobertura médica le han convertido en un héroe popular. Como muchos ya sabéis, en Estados Unidos parte de la población está indignada y frustrada con las abusivas prácticas de las aseguradoras, que ha llevado a que muchas personas pierdan a sus familiares por el negocio que hacen con la salud. El arresto de Luigi Mangione ha desatado una tormenta en Internet. De hecho, las redes sociales se han convertido en el epicentro de mensajes de apoyo, fascinación y admiración hacia el presunto autor del crimen. Ahora su imagen, convertida en un símbolo cultural, aparece en bolsos, camisetas e incluso tatuajes, consolidando así un fenómeno fan que ha conquistado a Estados Unidos. Mucha gente ha criticado que se elevara la figura de Mangione tras cometer el crimen, alegando que la violencia no es el camino, mientras que otros simplemente han visto en lo ocurrido una expresión de hartazgo con el sistema.
El caso de hoy nos lleva hasta Olney, un pequeño pueblo de Maryland, donde en 2017 residía Laura Wallen, de 31 años. De ella se sabe que era profesora en una escuela secundaria y que un año antes, como era tan querida entre sus estudiantes y colegas, fue nombrada Maestra del Año. Pero no solo por eso, sino también por su dedicación y pasión. La mujer llevaba 10 años con Tyler Tessier, de 33 años, y acababa de enterarse de que estaba embarazada. Aunque la relación con su novio era bastante inestable porque habían roto varias veces, ella pensó que con la llegada de su hijo todo sería diferente. Al menos eso es lo que Tyler le hizo creer, mostrando su entusiasmo por el embarazo y asegurándole también a la familia de Laura que no solo planeaba un futuro con ella, sino que además le había comprado un anillo de compromiso, el cual les mostró. Pero por desgracia, un día Laura desapareció y a partir de ahí se destapó toda una red de mentiras que llevaba años tejiéndose. Today, around noon, detectives and members of the Montgomery County Police Search and Rescue Team were searching a wooded area near Price's Distillery Road in Damascus. They located a patch of freshly dug ground in a secluded area of a field. Cadaver dogs indicated on the area, and ultimately, detectives found the body of Laura Wallen in a shallow grave. En septiembre de 2017, Laura estaba muy emocionada por su embarazo, por el inicio de las clases que llevaba semanas preparando y también porque sabía por sus padres que Tyler le había comprado un anillo de compromiso que todavía no le había entregado. El 2 de ese mismo mes era sábado y al hombre se le ocurrió un plan aparentemente improvisado. Al parecer, le propuso a Laura pasar el día conduciendo juntos por los campos de Maryland para así buscar un terreno donde poder construir su futura casa. Por supuesto, la mujer aceptó y pensó que su novio aprovecharía ese momento tan romántico para pedirle matrimonio. Laura le envió fotos de paisajes a su hermana Jennifer para compartir con ella su entusiasmo. Sin embargo, a medida que avanzaba el fin de semana, las cosas tomaron un giro preocupante. El domingo, Jennifer recibió un mensaje de su hermana en el que le decía que no se sentía muy bien y al día siguiente recibió otros que la dejaron bastante extrañada por varias razones. Para empezar, el tono no era el que solía emplear Laura. Luego mencionaba a su exnovio y por si esto fuera poco, el texto tenía faltas de ortografía, algo impensable en ella. Durante ese fin de semana, la mujer no contestó a las llamadas de su familia, pero lo que hizo saltar las alarmas fue cuando se enteraron de que el lunes no se había presentado a su primer día de clase. Sin saber muy bien qué hacer, los padres contactaron con la policía para que hiciesen un control de bienestar en el domicilio de su hija. Cuando los oficiales llegaron a la casa, no encontraron nada fuera de lo común, salvo que no había ni rastro de Laura ni de su vehículo. Los agentes hablaron con Tyler, quien ofreció una versión un tanto vaga sobre la desaparición de su novia. Según él, los dos habían pasado la mañana del sábado en los campos de Maryland, pero cuando llegaron a su casa comenzaron a discutir y ella le pidió que se fuera. Al enterarse de esto, los temores de la familia se intensificaron, especialmente porque Laura estaba embarazada de 4 meses. El 7 de septiembre se produjo un avance importante en el caso. Ese día, un empleado de un complejo de apartamentos en Columbia, Maryland, encontró la licencia de conducir de Laura en un contenedor de basura, mientras que su coche estaba en el estacionamiento sin la matrícula delantera. Con el avance de la investigación, la historia de Tyler comenzó a desmoronarse, sobre todo cuando encontraron unas imágenes de vigilancia de una tienda en la que la pareja fue grabada la noche de la desaparición. Por esto, el hombre volvió a ser interrogado y contó una historia diferente. En esta ocasión, Tyler afirmó que Laura le había confesado que el padre del bebé era un estudiante suyo y que estaba tan avergonzada que quería desaparecer antes de que alguien se enterara. Con todas estas contradicciones, la policía llegó a la conclusión de que Tyler era el responsable de la desaparición de la mujer. Como la familia también lo creía, idearon un plan, y era que los padres hicieran con él un llamamiento ante los medios. Los agentes lo que querían con esto era ver si el hombre proporcionaba algún detalle que le incriminase en el caso. Ahora en estas imágenes le vais a poder ver totalmente afligido.
if somebody has her, please understand that you've taken away a huge person in so many people's lives. Friends and family and students that she has. I know what she means to me. I know what she means to everybody else. And we just want to know she's okay. We just want her back. El 13 de septiembre, es decir, 2 días después de esta conferencia de prensa, la policía encontró en una granja de Damasco el cuerpo sin vida de Laura. Los agentes llegaron hasta este lugar porque por el teléfono móvil de Tyler y algunos testigos se enteraron de que el hombre había hecho varios viajes a la granja desde la desaparición. Una vez allí, con ayuda de los perros, dieron con una zona que había sido excavada recientemente y donde estaba el cuerpo enterrado de la mujer. La autopsia confirmó que Laura falleció por una herida de bala que tenía en la nuca, lo que llevó a interpretar que el culpable le hizo eso sin ella saber lo que estaba pasando, es decir, que la pilló por sorpresa. Indagando más en la vida de Tyler, los investigadores descubrieron que en 2012, durante una de sus rupturas, el hombre comenzó a salir con otra maestra llamada Christine Wagner y que siguió con ella incluso cuando volvió con Laura. Ninguna de las dos mujeres sabía de la existencia de la otra. Y aquí no quedó la cosa, porque también averiguaron que Tyler le propuso matrimonio a Christine con el mismo anillo que le enseñó a los padres de Laura. Esto se supo durante el interrogatorio de la mujer, quien además proporcionó más detalles importantes. Christine contó a los agentes que el 28 de agosto de 2017 Laura le envió un mensaje que decía lo siguiente: es importante que se aclaren algunas cosas y me imagino que si tú estuvieras en mi lugar también querrías algunas respuestas. De ninguna manera se trata de un intento de confrontación, solo de buscar una explicación de mujer a mujer. Christine no tenía ni idea de qué iba esto, así que escribió a Tyler contándolo del mensaje para ver si él sabía algo. El hombre lo que le respondió es que se trataba de su exnovia que estaba loca y que no paraba de acosarle. Luego añadió que podría literalmente acabar con ella. Con esta explicación, la mujer quedó convencida y no le dio más vueltas. Sin embargo, con todo esto, lo que quedaba claro era que poco antes de la desaparición, Laura se había enterado de la infidelidad de su novio. Los agentes creían que fue en ese momento cuando el hombre comenzó a planear el crimen y elaboraron la siguiente teoría. El 2 de septiembre, Tyler llevó a Laura hasta un lugar remoto con la excusa de ver unos terrenos para construir su futura casa. De hecho, cuando la mujer le envió una foto de paisajes a su hermana, se pudo comprobar después que una de ellas coincidía con el lugar donde luego fue encontrada. La policía estaba convencida de que Tyler no acabó con Laura el día 2, sino que la pareja regresó de nuevo al día siguiente y cuando ella estaba de espaldas, la hirió en la nuca con un arma de fuego. A esta conclusión llegaron porque la noche del 3, el sujeto le envió un mensaje a un amigo para decirle que le llevara a Baltimore porque tenía que limpiar un desastre. Obviamente, su amigo se negó. Después de los hechos, Tyler se dedicó a ocultar pruebas y a intentar poner en duda la identidad del padre del bebé, para así justificar la desaparición de su novia. Con todo esto, el sujeto fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado, obstrucción a la justicia, manipulación de pruebas y declaraciones falsas. Aunque es verdad que también acabó con la vida de su hijo no nato, por ello no recibió ningún cargo, ya que la ley de Maryland establece que para que esto fuese posible, el niño debería ser viable fuera del útero y Laura todavía estaba embarazada de 4 meses. Tras su detención, Tyler volvió a dar más versiones de lo ocurrido. Primero dijo que ese fin de semana Laura estaba muy alterada y que durante una discusión le intentó dar con unas tijeras, con tan mala suerte que se las clavó a sí misma. Como él tenía mucho miedo, solo se le ocurrió enterrar el cuerpo. Pero cuando los agentes le dijeron que su novio había muerto por una herida de bala, cambió de versión y dijo que en realidad habían sido secuestrados por una banda de afroamericanos. Según él, estos hombres les llevaron hasta la granja de Damasco y mientras allí acabaron con la vida de Laura, a él le dejaron vivir. Aunque las pruebas contra Tyler solo eran circunstanciales, la fiscalía consideró que tenía un caso sólido para llevarle a juicio por la muerte
de su novia. Para ellos quedaba claro que había planeado el crimen de antemano, y más cuando descubrieron que el fin de semana de los hechos había quedado con su otra novia para mirar los vestidos de la boda. Tyler al final le dijo que no iría porque se había hecho daño en la rodilla y que no podía conducir 4 horas hasta su casa. En realidad, él simplemente tenía otros planes. La idea de la fiscalía era llevar al jurado hasta la granja donde fue encontrada la mujer, para que así pudiesen visualizar cómo ocurrieron los hechos, ya que, como he dicho antes, casi todo era circunstancial. Sin embargo, antes del juicio sucedió algo que nadie esperaba. Los fiscales nunca tuvieron la oportunidad de exponer su caso, porque el 6 de septiembre de 2018, a las 5 de la mañana y unas horas antes de empezar el juicio, Tyler abandonó este mundo en su celda con ayuda de una sábana. En la litera de arriba dejó 5 cartas para despedirse. Tras el hallazgo, el fiscal estatal del condado de Montgomery, Joe McCarthy, declaró lo siguiente ante los medios: "Esta mañana nos robaron la oportunidad de permitir que el público conociera la verdadera naturaleza y los detalles de este crimen. No debería haber ninguna duda en la mente de nadie en este condado de que este era el asesino de Laura. Creo que hoy era el día en el que todo se le iba a venir encima. Él sabía que se descubriría algo, conocía las pruebas y sabía que hoy era el momento de rendir cuentas. Creo que optó por la vía de los cobardes. Tenía un comportamiento psicótico que mantuvo mientras mantenía una relación dual con 2 mujeres, una durante 10 años y otra durante 7. Para Tyler Tessier, mentir era como respirar. La fiscal adjunta del estado, Donna Fenton, estuvo de acuerdo con todo y quiso añadir esto: fue planeado, deliberado y premeditado, y el estado no tiene ninguna duda de que este acusado habría sido declarado culpable de asesinato en primer grado. La familia de Laura nunca vio a su novio enfrentarse a ningún juicio, pero aún así su madre sí que dijo que encontró cierta sensación de paz. A pesar de lo terrible que es el día de hoy, me siento en paz, porque estaba preocupada por mi familia y estaba preocupada por mis otros 2 nietos, por tener un ser humano tan diabólico, si es que se le puede llamar así, en el mundo. Laura, I love you and I miss you every single day. I was so looking forward to experiencing the incredible journey of motherhood with you, and for me finally becoming an aunt, and I think that I am an aunt today still. You and Reed are at peace and our family is safe now, and today we finally get to rebuild our life and only remember your loving presence as nothing but joy in God's perfect light. Thank you all. Como he dicho al principio, la historia de Laura Wallen recuerda mucho a lo ocurrido con Laci Peterson a finales de los 90 y cuyo caso también podéis ver en este canal. Tajueco es un pequeño municipio de Soria que cuenta con poco más de 50 habitantes y donde nunca pasa nada, y si pasara, nadie se enteraría. Tal vez por eso un vecino pensó que había cometido el crimen perfecto, sin ni siquiera llegar a sospechar que mientras trasladaba el cadáver estaba siendo grabado por un coche de Google Maps. Pero para entender este caso nos vamos a ir atrás en el tiempo. En noviembre de 2023, un hombre que residía en Zaragoza denunció la desaparición de Jorge Luis Pérez, de 33 años y origen cubano. Según esta persona, el hombre era su primo y residía en Tajueco desde enero de ese mismo año, y todos los días hablaban por teléfono. Un día recibió un mensaje de Jorge Luis en el que le decía que se iba de Soria porque había conocido a una chica y que además se deshacía del teléfono. A partir de aquí, el hombre no supo nada más de su primo. Sin duda, todo esto era muy extraño, pero hubo algo que le hizo sospechar aún más, y era que tanto el contenido de los mensajes como la forma de expresarse no tenían nada que ver con Jorge Luis. Los agentes enseguida comenzaron a investigar la desaparición y se centraron en 2 personas de su círculo cercano: Susana, su pareja, y el exmarido de esta. El motivo por el que Jorge Luis había acabado en Tajueco era para estar con Susana, también de origen cubano, y con quien llevaba un tiempo saliendo. Esta mujer
mujer a la que en el pueblo conocían por el nombre de Alicia había estado casado con un vecino llamado Manuel Isla, al que apodaban El Lobo, y aunque 2 años antes se habían separado, seguían teniendo muy buena relación. Los agentes consiguieron una orden para pinchar sus teléfonos y aunque durante meses el caso quedó estancado, al final grabaron cómo la pareja se delataba durante un intercambio de llamadas. Por si esto fuera poco, Google Maps aportó una pista un tanto inquietante. Como he dicho antes, Tajueco es un municipio de Soria de unos 50 habitantes donde nunca pasa nada. De hecho, en este sitio, ver un coche de Google Maps no es lo habitual, ya que el último pasó por allí en 2009. Por casualidades de la vida, este coche volvió a fotografiar las calles de Tajueco y en octubre de 2024, los investigadores que llevaban el caso de Jorge Luis decidieron revisar las últimas imágenes que Google Maps tenía del municipio. Gracias a esto, descubrieron la foto de un hombre mientras introducía en el maletero de su vehículo granate una enorme bolsa de plástico con la forma de un cuerpo. Por si esto fuera poco, el coche le fotografió antes, trasladando esa misma bolsa en una carretilla. El hombre enseguida fue identificado como Manuel Isla, de 58 años, uno de los sospechosos de la desaparición de Jorge Luis. Finalmente, el 12 de noviembre, Susana y Manuel fueron arrestados y acusados de detención ilegal y homicidio. De momento se sabe que no han querido declarar ante el juez y que permanecerán en prisión provisional hasta la fecha del juicio. Según varios medios, las pruebas en su contra son abrumadoras, ya que los investigadores no solo cuentan con las grabaciones de sus llamadas o las fotos de Google Maps. A esto hay que añadir que durante el registro de sus domicilios y vehículos hallaron elementos relevantes para la investigación y que aún no han querido desvelar. El pasado 11 de diciembre, los investigadores encontraron un torso enterrado en el cementerio El Andaluz que podría pertenecer a Jorge Luis. Parece ser que los agentes dieron con él tras entrevistarse con varios testigos que vieron cómo Manuel iba habitualmente por allí. A día de hoy, las autoridades siguen buscando el resto del cuerpo, por lo que se desconoce cómo y cuándo murió el hombre. En una rueda de prensa celebrada el 18 de diciembre, el inspector encargado del caso explicó que aunque el hallazgo de esta foto no habría sido determinante, sí que resultó de importancia para la investigación. También contó que todavía están investigando el tipo de relación que mantenían exactamente los detenidos y la víctima, así como las motivaciones del crimen. A continuación os dejo el fragmento de otro caso que ocurrió en España en 2024 y que podéis ver en mi canal. A día de hoy, de repente reciben una noticia fatídica en un país evidentemente también muy alejado del suyo y en una población como Murcia, y ahora mismo lo que necesitan es apoyo moral, darles el mayor amparo personal, emocional, psicológico, pues evidentemente solicitaré prisión provisional. En el momento de los hechos, Audrey trabajaba en la floristería familiar, pero estaba muy emocionada porque iba a retomar su carrera de arquitecto en una importante empresa de construcción de su país. Al principio todo iba bien, hasta que el día 9 sus familiares dejaron de tener noticias de ella. La mujer no contestaba al teléfono ni tampoco a los mensajes de texto, pero sin duda lo peor fue cuando el día 12 su hermano fue a recogerla al aeropuerto y descubrió que no había tomado el vuelo de regreso a casa. El 10 de abril, un hombre llamó a la Guardia Civil para avisar de que había encontrado en un descampado de Abanilla, Murcia, el cuerpo sin vida de una mujer con varias heridas por arma blanca. Tras una minuciosa inspección de la escena del crimen, los agentes encontraron algo que sería clave en el caso. Se trataba de una huella de zapatilla Nike edición especial de la talla 14 americana y cuyo precio rondaba los 900 euros. Así fue como llegaron hasta la ficha de Audrey Fan, quien había desaparecido en Javia. Finalmente confirmaron que el cuerpo encontrado en Murcia pertenecía a la mujer, así que ahora solo faltaba reconstruir sus últimos momentos para dar con el culpable.
El pasado 22 de diciembre sucedió un hecho terrible en el metro de Nueva York. Ese día era domingo y a eso de las 7:20 de la mañana, una mujer se había quedado dormida en uno de los vagones de tren. De repente, cuando estaban entrando en la estación de Coney Island, un sujeto se acercó a ella y con un mechero le prendió fuego a su ropa, dejándola envuelta en llamas en cuestión de segundos. Cuando el tren paró en la estación, se abrieron las puertas y en su interior se podía ver a la mujer en una gran bola de fuego sujeta a las barras sin moverse. Lo que llama la atención de este vídeo, que se subió enseguida a las redes, es que hay varias personas grabando y un policía pasando por delante como si nada. Tras el aviso por parte de los testigos, varios agentes acudieron rápidamente y apagaron las llamas con un extintor. Pero desafortunadamente fue demasiado tarde y la mujer fue declarada muerta en el lugar. Por si esto no fuese lo suficientemente inquietante, se sabe por las cámaras de vigilancia que el sospechoso se quedó sentado en un banco del andén para ver cómo ardía la mujer y que antes de huir estuvo avivando el fuego con una camisa, mientras que a su vez era grabado por las personas que pasaban por allí. La policía enseguida distribuyó la foto del individuo y gracias a esto 3 estudiantes de secundaria denunciaron que estaba en la misma estación de Manhattan que ellos. Fue en este lugar donde minutos después consiguieron arrestarle. El sujeto, nacido en Guatemala, fue identificado como Sebastián Zapeta, de 33 años. De él se sabe que en 2018 fue deportado, pero se desconoce cómo o en qué momento volvió a ingresar a los Estados Unidos. Ya en rueda de prensa, Jessica Teach, de la policía de Nueva York, describió el incidente como uno de los crímenes más depravados que una persona puede cometer contra otro ser humano. En esta rueda de prensa también revelaron más datos importantes, como por ejemplo la secuencia de los hechos, si la víctima y el sospechoso se conocían o no, y el momento en el que varios agentes se enteraron de lo ocurrido. It was just before 7:30 this morning when our person of interest and the victim were both riding an F train to the end of the line at Stillwell Avenue in Brooklyn. As the train pulled into the station, the suspect calmly walked up to the victim, who was in a seated position at the end of a subway car. The suspect used what we believe to be a lighter to ignite the victim's clothing, which became fully engulfed in a matter of seconds. Officers who were on patrol on an upper level of that station smelled and saw smoke and went to investigate. All right, so like I said, that's going to be part of the investigation. She's definitely there. She's motionless. So to say if she's asleep or not, we're not 100% sure, but it appears that she's motionless at that spot. There is no interaction between the two, and when the incident happens, there is no interaction between the two. We don't believe they knew each other, no. También hablaron del momento en el que fue detenido el sospechoso. A 911 call was received that this individual was recognized at the J and York Street station on the F line. Our transit sergeant responded to that location, met with these young high school students, looked inside the train and saw an individual that he recognized from wanted flyers that we got out earlier. He confirmed that it was our individual wearing the same clothes and hat and radioed ahead. Our officers in District 2 stopped that train at Herald Square and was able to keep the doors closed, walk the train, and place this very dangerous individual in custody. This is amazing work done by the public and the police working together. En las redes sociales, la gente criticó en masa la imagen del policía que está sin hacer nada delante del vagón mientras la mujer está en llamas. Debido a esto, en la rueda de prensa, las autoridades quisieron aclarar que este policía se quedó para mantener la escena del crimen como se supone que debe ser, mientras que los otros iban a buscar extintores y a trabajadores del sistema de transporte. Unas afirmaciones que, por cierto, siguen sin convencer a muchos. I commend that one officer who stayed there. Make sure he kept the crime scene the way it's supposed to be. Make sure he kept an eye on what was going on. So I think he did his job perfectly as his fellow officers went and got MTA workers, got fire extinguishers, and eventually were able to extinguish the individual.
El 24 de diciembre, es decir, 2 días después de los hechos, Sebastián Zapeta acudió a la corte junto a su abogado. Con ayuda de un traductor, el sujeto admitió que ese día había bebido mucho y que no recordaba nada de lo ocurrido. Ahora Sebastián se enfrenta a cargos de homicidio en primer grado y segundo grado y a uno más por provocar un incendio. El cargo más importante conlleva una pena máxima de cadena perpetua sin libertad condicional. El fiscal del distrito de Brooklyn, Eric González, calificó el ataque como un acto espantoso y sin sentido, porque además se ve como el hombre aviva el fuego de su víctima con una camisa. Eric afirmó que por todo esto, el detenido se enfrentará a las más graves consecuencias. De momento, Sebastián permanece encarcelado en el complejo Rikers Island de la ciudad y en unas horas deberá presentarse de nuevo ante el tribunal. Por su parte, el abogado defensor no pidió para él la libertad bajo fianza. En este caso hay algo que no ha pasado desapercibido, llegando a levantar todo tipo de especulaciones, y es que no han proporcionado la identidad de la víctima. Al principio los medios dijeron que se trataba de una persona sin hogar, como si esto restara importancia al hecho, y luego alguien publicó un nombre, Amelia Carter. De Amelia Carter comenzaron a contar que era una joven de 29 años que estaba cursando un doctorado en filosofía y que ese domingo iba a ver a su abuela en tren. El primer post, publicado en X, decía lo siguiente: el nombre de la víctima era Amelia Carter, de 29 años. Los medios se niegan a publicar su nombre y su rostro porque era una joven cuya vida fue arrebatada por un ilegal. No era borracha ni vagabunda, esto debe saberse. Al lado de la foto de la chica también apareció un mensaje escrito supuestamente por su familia, en el que exigían justicia para la joven. Bueno, pues enseguida se supo que Amelia Carter no existe. Según varios medios, su imagen fue creada por inteligencia artificial para obtener beneficios relacionados con las criptomonedas. Finalmente, el reverendo Kevin McCall confirmó durante una vigilia en honor a la mujer que la policía todavía no ha proporcionado su nombre porque debido al mal estado en el que quedó su cuerpo ha sido imposible identificarla. De hecho, aprovechó para hacer el siguiente llamamiento: estamos llamando a los neoyorquinos. Si sabes quién es, llama al departamento de policía. Este puede ser tu ser querido.